Leer, enseñar, pensar, escribir. He aquí 4 palabras que pudieran servir de resumen biográfico del más grande de los filósofos modernos que, en unión de Platón y de Spinoza, constituyen los 3 bastiones de la filosofía universal. Es así que en este video presentaremos a Immanuel Kant, un filósofo que nació en la pequeña ciudad alemana de Königsberg el 22 de abril de 1724 y que murió 80 años más tarde en esa misma ciudad en la que vivió siempre el 12 de febrero de 1804. Nacido en el seno de una familia sumamente religiosa, Kant recibió de sus padres una sólida educación religiosa y moral, puesto que se desarrolló bajo el pietismo, el cual fue un movimiento suscitado durante el siglo XVII y XVIII, y que fue decisivo para su formación como filósofo. Dicho movimiento se caracterizaba por el estudio de las Sagradas Escrituras, puesto que se daba más importancia a la experiencia religiosa personal y se enfatizaba en la lectura y estudio de la Biblia, centrando su empeño en el poder de la palabra de Dios y en la fuerza de la santificación por la sola fe. Así también Kant, que tenía por su madre el más vivo afecto, recibió de ella desde sus primeros años una influencia decisiva, y parece que ella tuvo siempre por él una gran predilección. Hasta decía Kant haber heredado sus mismas facciones, y aún en sus últimos tiempos hablaba siempre de su excelente madre con el más profundo enternecimiento. Nunca olvidaré a mi madre. Ella es la que ha sembrado y fomentado en mi pecho el primer germen del bien. Ella abrió mi corazón a las impresiones de la naturaleza, despertó mi inteligencia, la desarrolló, y sus enseñanzas han tenido sobre toda mi vida una influencia duradera y saludable. Paralelamente, Kant está ligado por parentesco nacional con David Hume, quien fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, el cual afirmaba que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible, siendo esta la única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber alguno. Fue de él que Immanuel Kant precisamente recibió el primer impulso para sus perdurables elucubraciones filosóficas. Algunas de las obras más importantes de Kant se pueden caracterizar como la crítica de la razón pura, prolegómenos a toda metafísica futura, fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, la religión dentro de los límites de la mera razón, entre otros. Pero en esta ocasión nos enfocaremos a la visión filosófica que Immanuel Kant manejaba en relación a la educación. Es así que los especialistas en historia de la educación denominaban al siglo XVIII el siglo de la pedagogía, donde el propio Kant invirtió energías en la materia. Su significación pedagógica, sin embargo, adquiere en plenitud únicamente en el marco de su filosofía. Por eso Kant se inscribe más bien en la historia de una filosofía de la pedagogía o de una filosofía de la educación o de la formación. Si bien entre sus obras Kant legó un texto llamado Pedagogía, en el cual insiste en el hecho de que el animal nace bien preparado por la naturaleza mediante sus instintos, mientras que el ser humano no tiene instintos y tiene que construirse él mismo el plan de conducta, pero no está en disposición de hacerlo inmediatamente, sino que viene inculto al mundo, tiene que construírselo los demás. Él decía: la arcilla de que están hechos los hombres, fácil es modelarla cuando son niños. A causa de ello, el interés de que quieran tenerlos adictos una vez ya hombres, en apoderarse de los resortes de la enseñanza. Pero cuando con la arcilla va mezclada una cantidad más o menos importante de oro de buena ley, el molde salta y la inteligencia, libre al fin, sigue el camino que su luz marca sin que haya medio de detenerla en este camino. De esta manera es una generación la que educa a otra. Domesticar la animalidad del ser humano corresponde, de acuerdo con Kant, a la disciplina, la cual es considerada absolutamente indispensable en la educación, porque cuando no nos sometemos a las leyes que la humanidad ha establecido, entonces vivimos en la barbarie, que es la actitud de las personas o grupo que actúan fuera de las normas de una cultura, en especial de carácter ético, y son salvajes, crueles o faltos de compasión hacia la vida o la dignidad de los demás. Por eso, la necesidad de la disciplina y la instrucción. Asimismo, Kant
sostiene como tesis pedagógica fundamental que la educación es absolutamente indispensable para el desarrollo de la humanidad, precisamente por tener todos los seres humanos tan gran propensión a la libertad, se les ha de acostumbrar pronto a someterse a los dictados de la razón. El ser humano, como designación genérica, no es otra cosa que lo que de él hace la educación. Hay que señalar que el ser humano se educa solo por medio de otros seres humanos que también han sido, a su vez, educados. A unos, la educación les permite recibir una orientación empírica, es decir, hacia aquello que realmente se verifica en la realidad dada. Otros, en cambio, se orientarán hacia las profundidades antropológicas y en consonancia con sus ideas normativas. En la consumación de la educación buena y verdadera está el gran secreto de la verdadera perfección de la naturaleza humana. Es por eso que Kant afirmaba que el niño no debe ser educado con miras al mejor estado posible del género humano hoy, sino pensando en el mejor estado futuro, es decir, acorde con la idea del humano y con su completa definición. De las muchas explicaciones dignas de reflexión que Kant añade con respecto a la educación, es siempre preciso enmarcar el principio de obediencia, remitiéndose a la razón ilustrada. En la última etapa de la educación, los deberes, la obediencia y la razón aparecen reunidos en uno, como sigue: hacer algo por deber significa obedecer a la razón. Una de las críticas de Kant a la educación practicada en su época, acaso por la educación familiar, estriba en que, comúnmente, los padres educan a sus hijos solo de forma que se adapten al mundo vigente, aun cuando esté en descomposición. Pero una buena educación, por el contrario, es lo apropiado para que paulatinamente mejore el mundo. Parece ser esta una labor de varias generaciones, cada una de las cuales avanza un trecho más hacia la perfección de la humanidad, hacia el desarrollo proporcionado y orientado a un fin de todas las disposiciones naturales del ser humano. Es más, la propia felicidad e infelicidad de los seres humanos depende, por lo tanto, del ser humano mismo. Por eso, la educación es el mayor y más difícil problema que cabe plantear el ser humano, pues el conocimiento depende de la educación y la educación depende a su vez del conocimiento. Como principales tareas de la educación, señala Kant las siguientes: disciplinamiento, cultivamiento, civilización y moralización. Aunque admite que la educación de su época concretiza las tres primeras, se lamenta de que vivimos en una época de disciplina, cultura y civilización, pero no tanto de moralización. El propio Kant se manifiesta en relación con la cuarta tarea principal de la educación, que a menudo es mal comprendida por efecto de una falsa aplicación del concepto de moralidad, puesto que ésta debe consistir en la obligación hacia un futuro universal. La moralización significa especialmente que los educadores desarrollan la convicción de elegir solo conforme a fines buenos. Fines buenos son aquellos que necesariamente aprueba todo el mundo y que al mismo tiempo pueden ser fines de todo el mundo. También la moralización consiste, por tanto, en aquellos procedimientos educativos que aspiran a desarrollar el carácter moral de niños y jóvenes. Este está inseparablemente vinculado a la dignidad de todo ser humano y ha de ser interpretado por consiguiente en sentido cosmopolita, es decir, lo que es común para todos. Ahora bien, dentro de los planteamientos de Kant se encuentra también la decisiva cuestión de la expresión educación a la fuerza, que estriba en cómo conjugar la adaptación necesaria para la vida a la coerción legal y a las actividades sociales con la capacidad de utilizar uno mismo su libertad. Cuando el niño no siente pronto la inevitable resistencia de la sociedad, desconoce la dificultad de la autoconservación y la independencia personal. Es así que Kant ofrece como solución 3 reglas de conducta pedagógicas para el progresivo desarrollo de la libertad. 1. Desde la más tierna infancia se debe dejar al niño comportarse libremente en todos los ámbitos, excepto en aquello en que pueda dañarse, siempre y cuando de ese modo no interfiera en la libertad de los demás. 2.
hay que mostrar al niño que no puede alcanzar sus fines de otro modo que aquel que permite a los demás alcanzar también los suyos. Y finalmente, 3. Hay que demostrarle que se le impone una fuerza que lo conduce al uso de su libertad, que se le instruye para que un día llegue a ser libre, es decir, para que no tenga que depender del cuidado de los demás. En este contexto, el problema de la disciplina consiste en que con las medidas disciplinarias el niño sienta su libertad sin impedir la de los demás. Hay que habituar a los niños al trabajo, sin que tengan que renunciar al juego. En resumen, la educación debe ser coercitiva, pero no por ello esclavizadora. Con respecto a la aplicación de los métodos educativos, Kant recuerda las siguientes tesis fundamentales. Se aprende más sólidamente y se retiene mejor aquello que se aprende por uno mismo. Y se trata sobre todo de que el niño aprenda a pensar y no de adiestrarle. En la formación de la razón hay que proceder socráticamente. Como los niños no pueden comprender por sí solos las razones decisivas, hay que procurar en general no introducir en ellos los conocimientos racionales, sino lo que adquieran por sí mismos. Ante el cuestionamiento, ¿a quién está dirigida la educación? Se puede decir que a todos los seres humanos en general, puesto que todos ellos están dotados de disposición al bien, y por lo tanto se deben desarrollar en este sentido. La providencia no la ha implementado en él de forma acabada. El ser humano debe volverse mejor, instruirse y cuando es malo, crear la moralidad en él. Kant aseveraba que un hombre puede estar físicamente muy preparado, tener un espíritu muy formado, pero a la vez estar muy mal educado moralmente, siendo por tanto una mala criatura. La naturaleza del niño se representa en muchas observaciones individuales y retrospectivamente en instrucciones educativas. Así, por ejemplo, los niños deben poder ser conformes a su edad y no serles exigido ni más ni menos que lo que a éste corresponde. Es así que con base en estos planteamientos, Kant señala explícitamente la relevancia académico-didáctica de las tareas docentes universitarias. Él se esforzó por mantener ante sus alumnos una actitud pedagógica. Los oyentes debían ser formados para hacer de ellos personas sensatas, racionales y cultas. Los jóvenes a él confiados habían de formarse con miras al desarrollo de un criterio propio y maduro en el futuro. Para finalizar, es importante mencionar que para Kant resultaba maravilloso imaginar que la naturaleza humana se va a desarrollar cada vez mejor mediante la educación y que es posible conformar esta en concordancia con lo humano. Por eso, la educación ha de estar planificada con arreglo a una orientación cosmopolita y debe de ser aplicada para el bien del mundo.